Buenas tardes, bienvenidos a este programa de toros en el que la 7 de La Rioja quiere acercarles lo que pase en la Plaza de la Ribera durante estos San Mateos, que es verdad que son un poquito extraños por la pandemia, pero toros sigue habiendo. Además, arrancamos ayer con muy buena entrada, lo cual demuestra que Logroño tiene ganas de fiesta y de toros. Me voy a presentar yo porque no me conocen, es la primera vez que me asomo a sus pantallas a través de la 7 de La Rioja. Yo me llamo Leticia Ortiz, soy periodista de Burgos. En Burgos solemos hacer también un programita como este en el Grupo Promecal, allí en la 8 de Burgos, porque la 7 en nuestro caso es regional, que igual también han visto ustedes el programa de Carlos Martín Santoyo, que le damos también en la 7 de La Rioja y en el que se repasa la actualidad taurina. En estos días vamos a seguirles el lunes, el martes y el miércoles hablando de toros, y vamos a arrancar además hoy con un invitado de excepción porque es un matador de toros, y no todos los días se puede estar sentando al lado de un matador de toros, que además va a hacer el paseillo esta tarde en la Plaza de la Ribera, que es Miguel Ángel Sánchez, matador de toros salmantino, hijo adoptivo de Burgos, pero salmantino. Buenas tardes y bienvenido a la plaza, aunque esta tarde la vas a ver de otra manera. Bien hallado, sí, desde luego que sí. Siempre que uno hace el paseo, pues las plazas de toros cambian su fisonomía, su aspecto, y todo lo bonito que es por las mañanas, una plaza de toros por las tardes con la tensión cambian un poquito los aspectos, es verdad. Les recordamos que esta tarde será el segundo festejo de la feria con toros de Zalduendo para Antonio Ferrera y Diego Urdiales en un mano a mano que ha creado mucha expectación, y Miguel Ángel Sánchez viene sobresaliente. Vamos a ver, para la gente que nos está viendo que igual no es aficionada a los toros, vamos a explicarles cuál es el papel que tienes tú esta tarde aquí en la Ribera, Miguel Ángel. Bueno, pues fundamentalmente las corridas siempre se componen de 3 matadores, ¿no? Ya sean novilladas, corridas de toros o corridas de rejones. Cuando ese cupo de 3 matadores queda reducido a 2 en manos a mano o en solitario, un solo matador los 6 toros, esos 2 puestos que digamos que quedan vacantes los tiene que completar un matador sobresaliente. Y bueno, pues estar pendiente de cada momento de la lidia donde deberían estar esos 2 otros toreros, y bueno, pues si hubiera algún accidente o algún percance, hacerse cargo de lo que reste de corrida. Todos esperamos que no pase, porque al final vendría de un percance, pero imagino que tienes que estar preparado como si fueras a matar tú la corrida de toros. Evidentemente, esto no es una notaría donde te esperas para hacer la firma, sino que debes de traer una preparación muy exhaustiva y muy cuidada, pero no por venir como sobresaliente, sino por el mero hecho de ser torero y ejercer esta profesión, una preparación muy intensa, porque nunca sabes cuándo te va a tocar, nunca sabes cuándo tienes que estar en tu sitio, y para eso se exige una preparación técnica y física, por supuesto. Bueno, les pedimos perdón por el ruido, pero claro, es que la fiesta está viva y los toros están vivos, y aquí están preparando la plaza precisamente para lo que va a suceder a partir de las 6 de la tarde. Hay que aplanar el ruedo. Además, recordamos que ayer se empezó con una corrida de rejones, con lo cual la arena se mueve mucho y tienen que dejarla perfecta, y tienen que pintar también las rayas, que ayer no había, y demás. Hablábamos de la preparación, y antes de entrar hemos estado hablando precisamente de otro sobresaliente, de Álvaro de la Calle, que ayer le cogió un toro ejerciendo también. Ayer estaba en Nimes con el maestro Ferrera, que lidió los 6 toros, y bueno, pues en un momento de la lidia también me sucedió a mí este año en Fongirola. Bueno, pues un percance, que son toros y nunca sabes lo que puede pasar, por dónde pueden venir, y en un arrollón pues te llevas un percance y un porrazo. ¿Sí? Además me comentabas antes que no es la primera vez que estás en la Ribera. Afortunadamente no, digo afortunadamente porque he tenido ocasión de pasar aquí muchas tardes ya, y muy bonitas, muy sentidas, y en las que he visto grandes tardes y tengo grandes recuerdos, y es verdad que sí. El público, o sea, si tienes que definir el público, decir, pues Logroño es, ¿cómo es Logroño? Yo creo que Logroño es un público entendido, y es un público aficionado de verdad. Yo he visto aquí grandes faenas, o que a mí me parecían grandes faenas, y que el público las supo valorar así, y otras que a mí me parecían grandes faenas que el público no las vio de esa misma manera, y luego viéndolas en televisión yo le daba la razón al público, ¿no? Muchas veces por la pasión que uno vive en el ruedo o en el callejón no es lo mismo, y el público sí sabe captar eso. Es un público que creo que es muy sensato, lo definiría como sensato, y que luego cuando se tiene que entregar y hay cosas importantes se entrega. Una de las últimas veces precisamente que estuviste aquí en la Ribera fue el año pasado en la gira de la reconstrucción. ¿Cómo era el ambiente? Gélido porque fue el fin de semana de noviembre, 21-22 de noviembre, ya fechas cercanas, bueno, fechas de invierno realmente, y que además el aspecto era desolador de esta gran plaza,
con solo un aforo permitido de 1000 espectadores y bueno, pues daba mucha sensación de distancia, ¿no? de mucha frialdad, pero es normal. Luego las corridas de toros pues no fueron las más divertidas del mundo porque eran de Victorino Martín y de Miura, y que fueron muy duras, fueron muy exigentes y fueron dos tardes complicadas realmente. Y además con la presentación de Logroño, sí, que siempre eso se respetó incluso en la gira. No, incluso un punto o dos por arriba, porque eran toros muy pasados de edad, tanto en el encaste de Miura como en el hierro de Victorino Martín, toros con muchísimo volumen, muchos pitones, y pues con esa edad, que ese plus de la seriedad de un año más. Hablamos de la gira de reconstrucción, que fue un proyecto, un plan de la Fundación del Toro de Lidia, con ayuda de Movistar, entre otras instituciones, para precisamente que no se quedara en blanco ese año 2020 tan marcado por la pandemia, y con lo que eso supone para los profesionales, tanto ganaderos como matadores como subalternos. Ya que tenemos aquí a un matador de toros, ¿cómo se ha vivido la pandemia? ¿Cómo era ese momento de no tener nada y que no hubiera nada y seguir entrenando y seguir para adelante? Pues con la incertidumbre que hemos tenido todos los ciudadanos, de no saber a qué nos ateníamos, qué era lo que teníamos entre manos o qué era lo que podíamos esperar, pero también la incertidumbre profesional generaba mucha ansiedad. Tenemos la suerte de que es una profesión, un oficio que nos llena mucho anímicamente, y cuando puedes torear de salón, cuando pudimos empezar a salir a hacer ejercicio o incluso a hacer tentaderos, pues se te llena mucho el alma, ¿no? Te llena mucho la satisfacción de poder estar otra vez toreando, pero hasta que vuelves a coger el capote y la muleta, puedes ir al campo y puedes volver a sentir vida, se pasó mucha preocupación, también porque no sabíamos económicamente cómo subsistir, porque bueno, pues hay mucha gente que lo pasó muchísimo peor que nosotros, evidentemente, y eso es mucho peor, pero nosotros sí teníamos esa incertidumbre, los que tienen familias y que tienen que mantenerlas, de ver de dónde sacabas ingresos si no había festejos y ver de qué manera se iba a encauzar otra vez todo, porque es verdad que no pasaba la fiesta por el mejor momento social, y un parón de estos en el que la gente deje de ir a los toros, no sabemos luego la repercusión que puede tener y en qué momento y cómo van a volver a las plazas. Es complicado. Y tú, que además eres de una tierra de toros por antonomasia como es Salamanca, y que nos decía los tentaderos, el campo, ¿cuál era la sensación en el campo? ¿Cómo lo han vivido en tierra ganadera como es Salamanca? Pues mucha pesadumbre y mucho temor, porque si los toreros lo pasamos mal, o un público lo pasa mal, o un aficionado, o una persona, un ciudadano normal lo pasa mal, imagínate los ganaderos que para tener un producto que es su vida, deben tenerlo muy saneado, muy preparado para que llegue el momento de su venta, ¿no? Y tener un toro 4 años en el campo debe llevar un control sanitario, veterinario, de saneamientos, de alimentación, para que llegue en un punto óptimo a su venta a los 4 o los 3 años en caso de novilladas. Y cuidar esos animales con la incógnita de saber si los ibas a vender o mal vender, creo que los ganaderos lo han pasado, son realmente los damnificados de esta situación, porque su producto también es un valor genético que conservar, y ese valor genético de las ganaderías, si no los ves en el ruedo, se pierde, no ves qué evolución tienen, qué derroteros toman, y no es criar caballos de pura raza, es criar toros de una categoría y de una categoría técnica diferente unos de otros, ¿no? Que el toro bravo es una especie que si no la cuidas, si no la ves lidiar, su valor genético se pierde. Sí, además con una fecha de caducidad, o lo lidias ya o es imposible. Y hay un límite de edad que son los 6 años. Cuando un toro cumple 6 años ya no se puede lidiar en corrida de toros. Por tanto, ese componente que tiene para su lidia no lo vas a ver. Lo puedes ver correr por una calle, lo puedes ver físicamente y te impacta, pero su temple, su ritmo, su bravura, su nobleza, su humillación, solo se ve con la lidia. Este año, por cierto, estamos viendo mucho cinqueño, que nos habíamos desacostumbrado. Tú que has estado en el ruedo este año en muchas plazas, ¿se nota esos meses adelantados que lleva el toro, que ya ha cumplido muchísimo con respecto a otros años? Se nota muchísimo, porque es como los seres humanos. Un adolescente no se comporta igual que un hombre adulto, incluso un hombre adulto no se comporta lo mismo que alguien jubilado, ¿no? Su pensamiento es más sensato, más serio, más recto. Ahora, cuando dice que va. Cuando dice que va y además adquieren conocimiento o sentido, perdón, conocimiento no, sentido,
adquieren sentido mucho más rápido y muchísimo más conflictivo tratar con toros cinqueños y ya cercanos a los 6 años, que también se está lidiando muchos que con un cuatreño. ¿Y cómo llevas, Nat? Porque hablábamos de esa temporada 2020 que pasó un poquito en blanco para todos, pero ¿cómo llevas ahora que parece que vamos recuperando la normalidad? ¿Cómo llevas la temporada, Miguel Ángel? Tuve la suerte en 2020, pese a todo, de comenzar en agosto y acabar en noviembre, como dije, en esta plaza de la Ribera, y actué en 6 corridas de toros muy importantes, un mano a mano en Córdoba, de Morante y Juan Ortega, toré en Jaén también, con Daniel Luque y Emilio de Justo, y bueno, pues fueron corridas de recuperar la vida, fueron muy emotivas por todo eso que te comento, y esta temporada pues he tenido la suerte también de participar hasta el momento en 10 corridas como sobresaliente, creo que todas de muchísima categoría y donde puedo tener recuerdos realmente maravillosos, ¿no? Incluso no por la situación ni por las circunstancias del COVID, que es lo que estamos hablando, sino históricamente a mí estas 2 temporadas me van a llenar mucho la emotividad y las cosas que he vivido en las plazas. Recuerdo este año los 6 toros de Adolfo en Mont de Marsan con el maestro Ferrera, fue una tarde de toros maravillosa y pudimos participar de sus lidias y la recuerdo con muchísimo cariño. El fin de semana pasado estuve en Arles, en la reaparición del maestro Talavante, con Roca Rey, la corrida goyesca, que muchos habrán visto en imágenes y habrán visto fotografías. Son eventos únicos, irrepetibles y bueno, pues son cosas maravillosas. He estado también en la Feria de Burgos, un mano a mano con toros de Victorino, con mucha intensidad, igual que en Albacete este martes pasado también, toros de Victorino, y en Córdoba en la Feria de Mayo. Fíjate, estar en el mes de mayo en Córdoba con Roca Rey y con Pablo Aguado, la presentación de Roca Rey después de todo el año de pandemia y la temporada anterior, en circunstancias normales, que dejó de torear por una lesión, pues como te digo, son recuerdos que tengo este año y el año pasado muy grabados y muy bonitos, que espero continúen hoy aquí y mañana en mi tierra, en Salamanca, que también estaré, si Dios quiere. ¿Cómo es ese reencuentro, cuando te vuelves a vestir de luces por primera vez después de todo lo que pasamos? Como te digo, es una mezcla de la tensión propia de vestirse de torero y de asumir el trabajo que vas a hacer, por decirlo de una manera, con la emoción de poder hacerlo. Es la ilusión y también un poquito el reparo de decir, ¿quién me mandaría a mí pedir y meterme en este jaleo, ¿no? Pero bueno, supongo que nos pasa a todos y supongo que en todas las profesiones sucede parecido. Sí es verdad que cuando te reencuentras con el público, con el toro, con los compañeros, te sientes vivo y te sientes realmente tú. Hasta el momento pues estás un poco en tierra de nadie y hasta que no pisas el ruedo y ves el toro delante, pues es todo un poquito distinto y con el toro te sientes más, yo me siento más lleno. Además de matador de toros, que eso lo es y lo es para siempre, hay una labor maravillosa que está haciendo Miguel Ángel Sánchez precisamente en mi tierra. Van a pensar que solo hablamos de Burgos, pero bueno, confío en que me perdonen los espectadores de Logroño, pero aquí también se está haciendo en Arnedo una cosa parecida, que es acercar el toreo a los más pequeños, que es algo fundamental para que esto tenga futuro, porque si no, al final se acaba solo, si los niños no nos toman el relevo. En Burgos se llama Fundación... Es una asociación, eso es, Asociación Cultural Escuela Taurina de Burgos, que es similar a lo que hacen aquí en Arnedo Diego Urdiales, lo que ha potenciado Diego Urdiales con los niños. ¿Cómo es esa labor de director con los chavales? Bueno, es un nombre un poquito grande, ¿no? Es un nombre un poquito grandilocuente, pero es verdad que me lo propuso la empresa, que era una cuestión, digamos, que iba en su pliego de condiciones. Y bueno, pues por mi vinculación afectiva, mi mujer vive en Burgos y bueno, pues yo paso muchísimo tiempo allí y pues no me costaba nada, igual que salgo a entrenar a mi aire, pues compartir esos entrenamientos con todo aquel que quiera entrenar o que quiera acercarse al toro. No son solo niños o adolescentes que quieran ser toreros, sino cualquier aficionado, curioso o aficionados prácticos que tengan curiosidad por tocar el capote, la muleta y sentir lo que es torear y entrenar, ¿no? Y bueno, pues lo tomo como una satisfacción, como una prolongación de mi entrenamiento y de renovar muchos argumentos y muchos parámetros que muchas veces con el tiempo se quedan atrás y hay que volver a los inicios para resetearse un poquito, ¿no? Y lo vivo con muchísima ilusión porque, como digo, cada día para mí es diferente en ese sentido y cuando ves una evolución en un chico o en un aficionado práctico,
te sientes realmente contento, ¿no? Porque ves que funciona. No es una escuela al uso, porque no hay subvención de ninguna clase, yo es una labor un poco, bueno, pues altruista, ¿no? De promocionar lo que es el toreo entre toda la gente que quiera participar, pero no hay posibilidad de ir al campo, a no ser que un ganadero un día yo le pida 2 vacas y me las eche, y cuando yo voy al campo procuro llevar también a algunos de los chicos, sin ánimo no de que sean toreros, sino que conozcan el toreo y los puedan disfrutar y que acreciente sus conocimientos sobre el tema. El objetivo al final es eso, ¿no? Transmitir también los valores del toreo y acercar a la gente al toreo. Tenemos la suerte de que salga un torero en Salamanca, en Logroño, en Burgos, en Sebastopol, siempre será bienvenido un ganadero y sobre todo un aficionado que sepa transmitir y bueno, pues proyectar esos conocimientos y esa sabiduría. Bueno, vamos a despedir al invitado porque yo le doy muchísimas gracias que haya querido estar con nosotros, porque aunque no le ven y además habla estupendamente, tiene la tensión de quien va a hacer esta tarde un paseillo de tanta responsabilidad como el de la Plaza de la Ribera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a vosotros, siempre a disposición de todo el público que al final son los que hacen posible este espectáculo y los toreros tenemos que saber hermanarnos con ellos y no ir unos por un lado y otros por el otro. Toreros, ganaderos, prensa, empresas, creo que estamos en un momento de unión y que debemos reforzarlo con nuestro talento y nuestro talante unos con otros. Es lo mejor que nos puede pasar. Suerte para esta tarde. Gracias. Y a ustedes les dejamos, 5 minutitos para que preparen el bocadillo, por si se lo quieren traer. En esta plaza no sé si se merienda, ya me tengo que informar de esto, pero para que preparen el bocadillo o para que se arreglen lo último, échense una chaquetita por si acaso y volvemos en 5 minutos para seguir hablando de lo que va a pasar esta tarde en la Feria de la Ribera, en la Feria de San Mateo, pero también de lo que pasó ayer en esa corrida de rejones con la que se abrió esta Feria de Logroño. Comercial Hoja, Construcciones Olagaray, Blanco Cerrajeros y Horno Arguiñano te han ofrecido este programa. Comercial Hoja, Construcciones Olagaray, Blanco Cerrajeros y Horno Arguiñano te ofrecen este programa. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este espacio de toros que la 7 de La Rioja ha querido dedicar, pues eso, a hablar de toros, a hablar de lo que pasa en la Ribera. Por si se acaban de conectar a la tele o a internet, que nos pueden ver también por internet, me llamo Leticia Ortiz, soy periodista, vengo de Burgos, soy del grupo Promecal y me han traído aquí a que hable un poquito, pues eso, de lo que más nos gusta, que es los toros y la fiesta nacional. Debo decir una cosa, claro, yo había venido muchas veces a Logroño porque al final Logroño es una referencia, sobre todo para los que somos del norte, para los que vivimos en el norte, pero yo no conozco las interioridades de esta feria, las interioridades de esta plaza, y cuando uno no sabe tiene que rodearse de los que sí saben, de los que le pueden ilustrar en esto, y entonces me he traído a 2 grandes aficionados que además son grandes amigos y que además son los mejores conocedores de la Feria de San Mateo y de la Plaza de la Ribera. Iba a decir que voy a empezar por veteranía, pero igual alguno se me enfada, así que voy a empezar de lo más lejos a lo más cerca, según posiciones, y dejamos la edad y la fecha de la alternativa atrás. Tengo a Pepe Rioja, que es un placer estar con él, que luego les comentamos, pero ayer me dijo que hace muchísimo que no nos vemos. Pues me conoció con 15 años más o menos. Para quien no lo conozca, Pepe Rioja ha sido presidente del Club Taurino Logroñés y además me ha dicho que le presente como caballista, y como ayer hubo rejones, yo soy una mandada. Pepe, encantada de tenerte con nosotros. Lo mismo, Leticia. Te doy la enhorabuena, te lo he dado antes, pero he visto que el reconocimiento de esos años que dices desde que te conocía hoy, has mejorado muchísimo en todo. ¿Pero por qué he aprendido con los mejores? Indudable, indudable que sí. Yo no soy el mejor, pero tenemos a nuestro amigo en común, Pedro María Zofra, y el amigo Luis. También y el aquí, amigo Luis, presente. al que yo no conocía personalmente, me había oído hablar de él, pero ya nos conocemos desde ayer, yo ya le considero amigo, porque la verdad es que el recibimiento y el cariño con el que me ha acogido ha sido tremendo. Luis Ruiz, crítico taurino, que además
luego nos va a contar, porque le pueden ver también en esta casa esta noche y le pueden leer en las páginas del Día de La Rioja, donde estamos dedicando también unas páginas, una sección a la Feria de San Mateo. Luis, gracias por estar con nosotros. Te voy a tener aquí todos los días conmigo a mi vera. Bueno, pues estaremos encantados. Ya sabes que en Logroño y en La Rioja tenemos fama de ser hospitalarios. Ayer había que hacerte los honores como merecías y qué menos que con un aficionado a los toros que viene de Burgos estar a la altura. Si luego podemos compartir 3 días o 4 de toros, pues qué más queremos, ¿no? Es lo que nos gusta y yo por mi parte encantado de colaborar con 7 La Rioja Televisión y como bien dices con el Día de La Rioja, donde vamos a estar ahí pendientes de la Feria Taurina, que es lo que nos une a los 3. Y te voy a decir que por edad has acertado, va bien. No, está bien, porque yo soy el más veterano, claro. Y además siempre sale del portón de los sustos, siempre sale el primero. Lo único que tenemos aquí, el inconveniente del moscón ese que tenemos ahí detrás, de la máquina que está vamos limpiando. Vamos a volver a pedir perdón, claro, la plaza está viva porque al final esta tarde hay toros, a las 6 de la tarde, ya lo saben, ese mano a mano de Antonio Ferrera y Diego Urdiales con toros de Zalduendo y están preparando el ruedo, entonces claro, van a oír ruido, pero yo les pido que se queden con nosotros porque vamos a echar un rato muy agradable. Hablábamos de lo de la veteranía, pero ayer hubo aquí un veterano que estuvo sensacional, que fue Pablo Hermoso de Mendoza. Indudable que sí, aunque le meó la oreja Leticia al hijo, porque el único que tocó pelo fue Guillermo, que se llevó las 3 orejas de la tarde, pero toreó muy bien, la verdad, en sus 2 toros. En el último con Berlín hizo una exhibición de caballista primero y de caballo torero. ¿Tú como caballista, cómo lo viste eso? O sea, cuando ves algo como lo de Berlín... Lo de Berlín es algo que hay que verlo, porque explicarlo en palabras no... La belleza del caballo, el toreo, cómo hace todas las suertes el caballo, y entonces lo único que sentimos es que no mató, le falló el rejón de muerte, pero bueno, se llevó los aplausos del toreo a caballo. Lo que pasa que, claro, como el toreo de a pie, Leticia, tú sabes que hay que matar los toros, si no pierde los trofeos. Y ahí Pablo, sobre todo en el segundo, perdió los trofeos, que los tenía ya ganados, pero los perdió por no matar. Por no hay matar. Que rematar a faena, pero bueno, siempre. Ahí le vino bien que el hijo cogió... Eso es verdad. Cogió la revancha y le meó la oreja, como se dice en algo taurino. Totalmente. Muy bien. Luis, a mí me sorprendió ayer la imagen de ese Pablo Hermoso de Mendoza esperando al toro a Porta Gallola como si le hiciera falta demostrar algo. Correcto. Sí, pues además fue con Alquimista, que es un caballo de salida que él utiliza mucho y la verdad que fue muy espectacular porque, como decía Pepe, ¿no? Después vimos otros caballos, pero la faena buena fue esa que hizo Pablo Hermoso ayer y desde el principio fue como cuando el toreo a pie, ¿no? Es como si lo hubiese recibido con el capote a un toro que salió con muchos pies, lo enceló perfectamente y enseguida enganchó con el público. Porque hay que decir que el toro luego no fue precisamente un dechado de virtudes, sino que había que tirar mucho de él, ¿no? Y para completar un poco lo que me has dicho, yo también me quedo con lo que ha dicho el amigo Pepe, ¿no? Que cuando luego sacó a Berlín, vimos que estaba disfrutando. Y haciendo un paralelismo es como cuando un torero coge a un toro noble, le ha pillado la distancia, la ha entendido y desde ese momento decimos muchas veces, parece que está disfrutando. Y al espectador le parece que eso es muy fácil, pero la verdad es que ahí Pablo Hermoso hubiera merecido un trofeo de haber conseguido clavar el rejón, pero no acertó con la yema y fue una lástima porque estuvo el maestro y son de esas faenas que hay que entenderlas un poco como te lo he querido explicar y ayer yo creo que la mayoría del público lo vio. No fue un día bueno de los aceros, luego vamos con el triunfador que analizamos un poquito más precisamente por ser el triunfador, pero no fue un día de aceros afilados porque vuestro paisano Sergio Domínguez yo creo que tenía, si no la puerta grande, tenía mínimo una oreja en la faena ese segundo de la tarde que calentó al público de una manera excepcional. Pepe. Yo efectivamente estoy contigo, me has pillado la delantera. Quería hablar de Sergio Domínguez, que me sorprendió para lo poco placeado que lleva ya un par de años prácticamente en el dique seco. Demostró que tiene muy bien sus monturas, los caballos dieron exhibición. Me refiero que su caballo estrella es Gallito, pero venía acompañado de una cuadra muy bien y no necesita Gallito para destacar y sobresalir, ¿no? Hizo un buen rejoneo, un buen toreo a caballo, y lo único que estoy de acuerdo contigo que le fallaron también los aceros, el jodido rejón de muerte,
también le falló y yo creo que perdió efectivamente, sobre todo, bueno, los dos, tal vez a lo mejor basta por el paisanaje y todo, hubiese recibido una orejita en cada toro, porque estuvo bien, ¿eh? El toreo que hizo estuvo sobresaliente. A mí me pareció que estuvo, como escribí, muy digno, porque hay que ver con quién se estaba enfrentando, que no es cualquier cosa, ¿no? No es fácil. El maestro con 32 años de alternativa y el que está llamado a ser el relevo de Pablo Hermoso de Mendoza, su hijo, compartiendo la misma cuadra, una cuadra que es, bueno, el sueño de cualquier rejoneador. Entonces, ayer Sergio, pues, estuvo muy digno y además no fue fácil sus dos faenas porque eran toros de los que tenía que tirar y bueno, el hándicap de Sergio siempre ha sido el rejón de muerte. Yo recuerdo, Pepe, hace años cuando era, sí, claro, por supuesto, bastante más joven y estábamos todos en aquellos años en que había muchos toros y muchos rejones en muchos sitios de España, aquellas temporadas cuando el dinero afloraba, ¿no? Sí. Y Sergio tuvo una lesión en el hombro, sí, a partir de ahí empezó a recuperar el hombro, pero nunca ha conseguido luego clavar y rematar faenas que en su momento, porque ahora esto está como está, pero en su momento Sergio hubiese tenido un sitio más importante en el escalafón de rejoneo. Aquel momento le falló el rejón y ese es yo creo que es además se le nota que hasta se tensiona cuando llega ese momento, porque aunque se concentra y le ves que quiere asegurar, sí, le da con menos fuerza. Al final sí, por eso digo que una pena, porque comentábamos ayer, ¿te acuerdas, Leticia? Que qué desagradable tiene que ser cuando un caballista ya ha pinchado varias veces, sabe que el premio se le ha esfumado, que le va a sonar el aviso, que ya los nervios se ponen por encima de lo que es lo normal y a partir de ahí qué desagradable tiene que ser. Si encima tiene que ser el pie a tierra, pues un torero poco placeado lo tiene que sentir. Pero bueno, como digo, yo ayer salí satisfecho de ver al paisano, teniendo sobre todo en cuenta que estaba escoltado por dos grandes figuras. A mí me sorprendió... Buen ambiente, además. Sí, sí, luego hablaremos de ambiente. A mí me sorprendió porque estuvisteis comentando allí que llevaba además un tiempo apartado un poco, sin apenas torear, y yo creo que solo se le notó precisamente a la hora de matar, pero que se le vio hasta tranquilo por momentos. No, sí, claro. A pesar del compromiso que es Logroño con dos figuras, y yo no sé vosotros que le conocéis más, pero desde fuera se le veía tranquilo. Sí, no, yo creo que supo manejar bien los tiempos, porque él sabía que el toro que tenía era un tanto aplomado, entonces tiró de recursos cara a la galería, que es el recurso que utilizan muchos rejoneadores, que igual no es lo más puro, pero que en el momento en que estamos todo es de agradecer. Entonces, aquí hemos visto a Lea Vicens hacer ese mismo tipo de rejoneo. Sí. La sonrisa de una dama cuando saluda al tendido encandila y nadie se acuerda de... Ella tiene una oreja más menos. Claro, ayer Sergio, por ejemplo, pues hubo un caballo que incluso lo agachó al suelo, lo acostó, pues hombre, luego hizo corbetas, hizo cabriolas, claro, eso forma parte, piruetas, no de lo más ortodoxo, pero Sergio sabe medir los tiempos y yo me alegré de verle, como decía Pepe, después de esperar que no estuviese tan al día, verle con ese oficio todavía mantenido. Sí. A mí me gustó, lo único, el final, que no mató, pero bueno, ahí está, el rejoneo y... Claro, el exhibicionismo que nos dio a caballo, ahí queda plasmado. Además, con esos elementos sí más populistas, pero también de doma, porque no tiene que ser fácil con un toro de 500 kilos ponerte a sentar ahí un caballo. En absoluto, yo ni a las vacas me ponía. Efectivamente. Y el triunfador de la tarde de ayer fue Guillermo Hermoso de Mendoza, que se llevó 3 orejas y que yo creo que además dio una gran tarde, una gran dimensión. Y es que en el tercero la plaza estaba loca con él, no sé cómo lo viste desde abajo, Pepe, tú con nosotros. Hombre, yo lo vi, pues que efectivamente es un poco populista también, ¿eh? Sabe cómo... Le gusta vender. El aplauso, se vende bien, tiene buen marketing, ¿no? Pero también lo demuestra, porque dicen que el producto tiene que ir con la publicidad, porque tiene una buena publicidad y un mal producto, adiós. Exacto. Entonces, en este caso, Guillermo tenía las dos cosas. El producto, que toreó muy bien, hizo muy bien el toreo a caballo, y luego... pues también el marketing de la popularidad, que iba de burladero a burladero, pues con el rejón ahí apretando un poquito, buscando el aplauso, pero merecido, totalmente merecido, y estuvo muy bien, sensacional, creo que es el continuador de la saga Hermoso de Mendoza, y ahí está para un futuro bastante prometedor si sigue la línea que nos dejó visto y demostrado ayer por la tarde. Sí, además tiene cositas del padre, porque eso que nos gustó tanto con Berlín, correcto. Luego en el sexto... Todo se pega. Sí, exactamente, y en el sexto lo intentó hacer, no recuerdo con qué caballo, pero lo intentó hacer también, llevarlo cosidito a la grupa, pero es verdad que se le notaba también ahí
que todavía está por hacer, Hombre. porque ese temple que llevaba Pablo... Esos años que tiene el padre, claro. le cuesta aún adquirirlos, Bueno, por pero muy bien que lo haga. Hablamos de Disparate, que es un caballo también Exacto, estrella, exacto, ¿no? no Sí, recordaba. bueno, ahí se nota un poco la diferencia de padre a hijo, lógicamente. Son 32 años de alternativa de Pablo, claro. Estamos empezando con Guillermo y sí que ahí igual debemos notar algo. Pero yo te voy a decir, yo hacía mucho tiempo que no veía morir tan rápidamente a un toro de un rejonazo, ¿no? Tremendo. Como hizo ayer. No. Claro, lo hace a lomos de un caballo Torero. esencial y lo esencial es matar. Entonces lo saca para ese último tercio, deja la rosa o las cortas a dos manos, que ya sabe Joder, que eso es levantar el ambiente hasta un límite, eso, y luego arriesgando mucho, porque estuvimos en el burladero comentando que en los dos toros terminó las faenas exactamente igual, con la misma montura, con esencial, Sí. y arriesgando mucho por las tablas con ese par de las cortas, ¿no? Muy Correcto, pegadito. sí. La única diferencia, pues que en el primer toro fue fulminante cómo murió, y el segundo pues Tardó se un retrasó un poquito poquito más. La petición fue mayoritaria y yo creo que el presidente en los dos casos estuvo muy correcto, porque Estuvo bien, sí. el segundo toro de Guillermo no fue lo mismo que el primero, el número uno, que todos querían en el apartado por otra parte, mira. pero lo supo aprovechar y la faena fue redonda con ese rejonazo, y la segunda, que estuvo muy completa, yo creo que la diferencia de los trofeos viene por eso mismo, ¿no? Porque Claro. no acertó Hombre. con los aceros. Correcto. Claro. Y en Logroño, 2 orejas para salir a hombros tienen que ser 2 orejas de mérito, y yo creo que Del principio a esa final. primera faena de Guillermo lo fue. Además se lo estaban diciendo porque teníamos a uno de los auxiliadores de los subalternos en el burladero de enfrente nuestro, y le estaba diciendo: Guille, cuando tú lo veas claro, y de hecho pasó 2 o 3 veces, Es que lo que hay que porque hacer, no lo asegurar- veía. Asegurar Y bien al toro. yo creo que él vio cómo estaba la ribera y sabía que tenía las 2 orejas en la mano, Correcto. Sí. y había que asegurar. Sí, sí, Y, sí, y claro, le dio es que no sé cuánto, no lo contamos, pero es que no duró No, 15 segundos en pie el Hombre, toro. Es lo fíjate bonito que cuando Guillermo se baja muy rápido del caballo. Joder, que se cae, Pero mucho, que da la madre sensación de que se ha caído. sí, sí. Y dobló antes el toro que prácticamente llegar él a la altura del animal, ¿no? El albero. Por eso hace mucho. Pero lo mismo en el toro a pie. O sea, No, claro. una Sí, no, faena, cuando- como la estocada esté en el sitio, pero a pesar de todo, tarde un poquito en doblar, enfría mucho, y la estocada puede estar bien puesta. Pero claro, dice, algún defecto tendrá cuando el toro no ha doblado. No ha Pues caído, efectivamente. aquí es más difícil de ver la colocación. En cuanto al efecto, porque la colocación Sí. sí que se ve, lo que no se sabe es qué efecto va a hacer, porque a veces no sabes por qué órgano llega. Está claro, está claro. Además, a mí me parece probablemente la suerte más complicada. O sea, ya en el toreo a pie es complicado, Hombre, pero el caballo. El tú toro que va en movimiento. hablábamos de lo Claro, de caballista sí, y de sí, que sí. montas a caballo, clavar una cosa en un sitio desde tan arriba, con todo en movimiento, Hombre, no, es Claro. dificilísimo. Y hay que estar muy acostumbrado y tener mucha seguridad. Por eso, a veces, lo que tú decías antes, es mejor pasar en falso y no clavar ahí al tuntún, hasta no ver la estética del toro y que puedes acertar con el rejón de muerte, ¿no? Y por eso va mucho en los caballos. Los caballos, lo mismo que en el toreo a pie, tienen que ser caballos toreros también, ¿no? Porque si el caballo tiene miedo de aproximarse o lo que sea, que no son, por eso no todos los caballos valen para el rejoneo, pues indudable que el que está arriba, que manda siempre normalmente con las rodillas y tal, los caballos tienen que arrimarse al toro y tienen que ser caballos que se dice toreros, ¿no? Y entonces lo tiene más fácil el caballista, ¿no? En este caso el rejoneador. Pero sí que hay que tener también, y que el toro, como bien decía, que te ayude, ¿no? Porque si el toro se queda parado y no eso lo tiene que hacer todo el caballista con el caballo, pues la suerte a lo mejor queda diluida. Por eso cuando tú aciertas, aunque sea dando un par de pases y metes el rejón, como ayer, que cae el toro fulminante, es que claro, la gente sale y después de haber realizado una faena, una exhibición a caballo y toreando, pues bueno, ya es el sumum ya. Por eso las 2 orejas vienen concedidas in facto. además que la corrida fue una corrida No, noble, estuvo bien. manejable. Sí. A mí me sorprendió la presentación para rejones, porque Sí. estaba todavía aún así muy, iba a decir muy en puntas. Bueno, Alguno pecó- evidentemente... Pecó algo de poca fuerza. Alguno Sí, que doblaba ese algo, y pero de bueno. poca transmisión. Sí, de poca y luego transmisión. hubo una cosa que yo creo que compartían varios y que lo taparon muy bien los 3 rejoneadores, sí. que es que no arrancaban, Ey, o sea, sí. se aplazaron y no arrancaban hasta que estaba muy cerca ya el animal, y entonces el caballo, y entonces arreaban
con fuerza y con genio de lo malo. Yo antes he dicho que los caballos tienen que ser toreros, pero para el rejoneo el que se tiene que mover es el toro, que es un toro que no mueve, no crea movilidad y transmisión. Eso es como matar a un toro de cartón, ¿no? Entonces va mucho también en la ganadería y en esto, en el encaste, ¿no? Y en esto, pues oye, se movieron. No todos, pero bueno, dieron un espectáculo, una palabra, tanto los caballistas como los toros. Además, y caballos. Al final ellos son los que piden siempre, o casi siempre, el capea. Que a mí hubo un par de veces que sacaron los auxiliadores el capote, y metieron la cara. A mí me encantaría ver que casi no lo lidian a pie, esos murubes con ese tranquito que tienen a la hora de embestir. No, y humillaban muy bien, metían muy bien la cabeza en el capote. Pero no hay manera. Luis, ¿te sorprendió ayer la gente que vino a la plaza? Agradablemente. Fue una cosa que me gustó ver a la gente que tendría ganas, porque cuando, claro, Logroño estamos en unas fiestas un tanto peculiares, ¿no? Cuando se anunciaron 4 corridas del toro, la gente se preguntaba que cómo era esto, ¿no? Y que si hay miedo, que si no hay miedo. Al final, oye, pues yo ayer me pareció una entrada interesante, porque ahora es muy difícil de contabilizar, ¿no? Pero bueno, yo creo... un jaleo ayer para contar el entendido, claro, no nos poníamos de acuerdo. En total máximo 5.000 o 5.400 localidades, y para establecer ayer lo que había, pues casi podríamos decir que era comparativamente como con 3/4 de entrada, de una entrada normal, ¿no? Entonces yo me agradó ver esa entrada y espero que hoy y mañana esto vaya más, porque ya sabemos que para el día del 21 es el día que más parece que está reclamado a las taquillas. Hoy yo creo que también va a haber buen ambiente y, oye, pues una feria como la de San Mateo, después de lo que hemos visto en la gira de la reconstrucción, que veníamos aquí como el que va al cine o al teatro, no había ambiente, llegabas, veías el festejo y te marchabas. Es rarísimo, ¿no? Sí, muy raro. Aparte que con un 10%, máximo 1.000 personas que entraban, y como te digo, es como ir al cine, o sea, llegábamos, nos poníamos en nuestro sitio, veíamos el festejo y nos marchábamos, ¿no? Eso es muy frío, y claro, ahora volver un poco a lo normal, que es lo que yo ayer en esa reseña del Día de La Rioja hacía, pues me pareció una cosa, es como recuperar esas sensaciones que tanto esperábamos tener, ¿no? Y yo ayer lo sentí, y bueno, quedó a la espera de 3 festejos de a pie, que siempre tienen su demanda, y yo creo que vamos a tener una feria que por lo menos en cuanto al aspecto y a lo de volver a tener sensaciones positiva, va a estar ahí. Todo positiva y satisfactoria. ¿Hay ambiente, Pepe? Sí, hay ambiente, sí. Sí, la gente, como he dicho antes, tiene hambre de toros, quiere venir a los toros. Hombre, te frena un poco el no sentir, como decía antes, el poderte traer el gin tonic, el puro, también, eso a los que no influye, gusta. parece que no, pero influye. Pues yo tengo amigos que que como no puedo fumar, que no voy. Invitados y no quieren venir porque no pueden fumar, pero bueno, yo lo veo hasta bien, ¿no? Porque si, oye, y eso que aquí está un tema abierto, tal, por eso. Os digo una cosa, allí... Pero todo resta, todo resta. No, allí en Burgos cuando se anunció la feria, la Junta todavía no permitía ni comer ni beber en la plaza, y allí es una plaza de merienda. Claro. Y mucha gente te encontraba así, como decía Pepe, no, yo sí no se puede merendar, no. Y justo la semana antes quitaron esa restricción y ya decía la gente, no, si se merienda ahí me puedo tomar el gin tonic y voy. Menuda merienda me pegan en Burgos. Ir a los toros tiene que ser ir con la disculpa que sea. Claro. Porque siempre se ha dicho, el ambiente, el previo, todo lo que hay es lo que engrandece un día de toros. Luego hay quien dice, hasta que se abre el portón y entonces se va todo al garete, ¿no? Sí, eso pero pasa, ¿eh? Pero lo de antes, que me quiten lo bailado, ¿no? Claro. Y el después también, pero... Claro, es que vamos a ver, ir a una feria y solo llegar a la corrida de toros y luego marcharte a casa, Pepe, eso no se puede hacer. Eso no se debe, no se debe. Por eso lo de ayer a mí me pareció una cosa que me pareció muy bien lo de ayer. Ver cómo la gente estaba, la gente se porta con respeto, sabe lo que tiene que hacer, mantiene las distancias, se pone la mascarilla, no se la quita, y yo por lo demás vi un comportamiento bien. Ahora lo que hay. No hay peñas, no hay el ruido. Pues ya lo tenemos por la mañana con la máquina aquí cuando está con nosotros. O sea que por ruido no va a ser. Las peñas, ¿creéis que se va a notar en la personalidad de la plaza, aun siendo esta una plaza seria como es, pero que puede ganar un poquito más de seriedad por esa falta de las peñas? Vale, yo creo que seriedad no se la dan ni las peñas ni se la quitan, porque Logroño no es Burgos. Claro, es que por eso
No, Las Peñas, mira, Contadme, en la ilustradme. en la Manzanera, que ya hace de esto 21 años, Las Peñas tenían ya un sitio ganado y tenían un sitio como las plazas como la de Burgos y tal. Cuando se hizo esta plaza ya hubo muchas peñas que se fueron bajando de ese carro, ¿no? Y además que la afición no va siendo la misma generación, o sea, quiero decir, el número de aficionados no es lo mismo en esta generación que en otras, entonces cada vez va habiendo menos, y en Las Peñas también menos. Lo que ocurre en esta plaza es que como está cerrada, en cuanto dobla el toro, pues el estruendo es tremendo. Entonces, hay gente que no le importa y hay otra gente que sí, que tampoco le agrada, pero yo a Las Peñas todo mi respeto y mi cariño, Claro, siempre, eso pero siempre, vamos, porque al pero en final cuanto viene. a la pregunta que me has hecho, yo creo que Las Peñas poco van a influir porque tampoco son un número exagerado de los que vienen, porque no viene toda la peña. Claro. Ambientan Sí. le dan Sí. calor, colorido, la música, joder, alegra los corazones y eso. Y muchas veces, gracias a la música, pues nos alegra lo poco que estamos viendo en el albero, ¿no? Que también, por eso digo que la ilusión, la emoción, lo tienen que poner el toro primero y el torero. Y luego las peñas, la compañía, ¿no? El acompañamiento, que viene muy bien. Yo también, oye, estar en una plaza de toros como si estuvieras en misa, pues tampoco me gusta. ¿Qué quieres que Ya, te diga? como la gira de la reconstrucción, ¿no? Sí, Allí, es que era así, tú es que solo, incluso- en silencio, sin Claro, poder beber ni bueno, nada. bueno. Sí, no, Es y- raro, esto es una fiesta social. al final. Correcto, y Esto de tiene que- jolgorio y esto de tiene que ser cantar. y- así o más, porque Claro. así ya está bien, pero si vamos a más, mejor para todos, pero para todos, incluso para los que tienen el ambigú, para los que tienen que vender puros, lo que tenga que ser, todo, Todo, eso todo, nos es que vendrá bien a todo- todos cuando esto vaya a más. Y este es el primer paso. Esperemos que no caigamos otra vez en esa No. desgracia que nos ha Ojalá. perseguido. Todo eso hace caja, ¿sabes? No, no, claro, claro. Al Todo final, hace caja. el bar de enfrente No, ayer, no, antes de todo, los todo. toros, No. estaban llenas las terrazas. Claro, al final es No, algo no, que no, suma. no, no. Claro que sí. Siempre Correcto. suma. Hemos hablado de la corrida de ayer, que fue una corrida de rejones con la que se abrió esta feria de San Mateo, pero esta tarde hay toros. Prepárense que les da todavía tiempo a llegar, son a las 6 de la tarde, toros de Zalduendo para Antonio Ferrera y Diego Urdiales, en ese mano a mano esperado, la primera presencia del toreo de la tierra de Diego Urdiales, que también hará el paseillo mañana, y Antonio Ferrera, que viene además de indultar un toro ayer en Nimes, en Arles, en Francia, en Francia. Sí, hay, Francia que es más grande. Que es mucho más grande, claro. ¿Qué esperáis, Pepe? ¿Qué esperas de la tarde de esta tarde? Pues yo espero, lo primero, también como tuvimos ayer, un buen ambiente, ese mano a mano. Creo que son dos toreros con un corte muy distinto en su toreo. Antonio Ferrera está soberbio, está superior, y no digamos nuestro paisano Diego Urdiales, que cada tarde de toro, indudable que tiene que dar muy buen juego, que envistan. Yo digo, suerte no, yo digo que en el lote os invistan los toros, porque la suerte la tiene que poner el torero, haciéndole las cosas bien al toro, a su toro, ¿no? Y yo creo que va a ser una tarde muy interesante, dentro de una rivalidad en el concepto del toreo de cada uno, pero que va a llegar tanto la de Diego, nuestro paisano, con su corte de seriedad, de toreo natural y tal, como el de Ferrera, que también está haciendo un toreo muy natural, que está haciendo cosas muy bonitas, es espontáneo, es original a veces, con el capote y todo eso. Yo creo que va a ser una tarde muy bonita, amigos televidentes, para que vengáis a los toros. Es un mano a mano muy interesante. Os espero. Luis, ¿algo que añadir a lo que nos ha contado No, Pepe? añadir pues que eso, que mano a mano está siempre entendido como una rivalidad, que no sea un pase usted primero y gracias por haber estado, sino Sí. que haya un pique entre los toreros y eso será un complemento más a lo que ha dicho Pepe. Si el toro se mueve y hay competencia, que es lo que es la esencia de un mano a mano, seguramente que va a ser una tarde para recordar, como fue aquí en 2018, una que recordamos todavía Ajá. de Diego Urdiales con Francesc Castella. Fue una tarde Ajá. muy bonita porque hubo esa rivalidad y cuando salía uno después del otro quería Sí, comerle los tercios. la tarde. Entonces, si eso se cumple, claro que nos vamos a divertir y encima seguramente nos vamos a emocionar. Primer compromiso de Diego Urdiales, se le espera mucho, al final es la base de esta feria, Luis. Es que yo en alguna crónica he dicho que es el torero al que hay que ver. Siempre todas las temporadas te preguntan qué corrida voy, o hablo de aficionados y de público en general, ¿no? Y yo siempre digo, pues al torero que hay que ver es a este. Y yo creo que este año es a Diego al que hay que ver. Creo que está en el momento de madurez y hay que verlo.
y lo demás, pues si a eso añadimos más cosas, fenomenal. Que esté 2 tardes en Logroño, hay gente que dice que es mucho, yo creo que si algún año tenía que estar, digo, 2 tardes es este, por eso que he explicado, y bueno, pues nada más decir que acaba Logroño, va a Sevilla y va a Madrid. Por algo será. Por algo, está Algo claro. tendrá el agua cuando la bendicen. Totalmente. Pepe, vosotros, y Luis, los dos, porque al final vosotros sois de aquí, habéis visto a Diego crecer, le habéis visto desde el principio. ¿Esperabais que al final el aficionado en general, el de toda España, le reconociera lo bien que ha toreado siempre? Porque Diego ha toreado siempre igual de bien. ¿O os ha sorprendido que de repente nos hayamos vuelto locos todos con Diego? No, Pepe. no, yo creo que ha mejorado, Ajá. pero tú sabes que hemos hecho muchos tentaderos. Claro. Cuando yo estaba de presidente del Club Taurino Logroñés y era un chavalillo, y verdaderamente luego cuando ya lo llevaba 8 o 10 años, Diego tenía un problema. Ahora se asienta las zapatillas, torea quieto, torea en su sitio, como digo, y antes echaba muchos pasitos atrás y no había ligazón en las faenas. Hoy sí, ya lleva X años, que por eso es el resultado. De quedarse quieto, de ponerse en el sitio, de cruzarse y de hacer un toreo clásico, natural, serio además. Y luego que últimamente mata muy bien los toros, porque hay que ver los estoconazos que pega. Claro. Y eso es el éxito del triunfo también, y el cortar las orejas, que Diego anteriormente perdía muchas orejas por la espada, que le fallaba mucho el acero. Y hoy no, hoy es un torero completo, hace todo muy bien. Y esperemos que esta tarde nos lo demuestre, como así creo que será, además. Y yo lo espero, Diego. ¿Le pueden pesar estos? Porque la semana de Diego es como es. No, él está muy Diego asentado. está muy asentado, está muy mentalizado y no le pilla de sorpresa. Date cuenta que lo pudo pillar de sorpresa cuando sustituyó a Ponce. Y ahí empezó su temporada y así la lleva. No, está mentalizado, como te digo, está en un momento que sabe lo que hace en cada instante, controla todos los tiempos funciona muy y bien ahora la cabeza. mismo yo creo que no. Está mentalizado y seguramente que va a tirar una semana inmensa. Va a empezar en Logroño, por supuesto. Ojalá, ojalá. Y ahora os voy a hacer una pregunta desde la ignorancia de quien no es de aquí, Que no ¿vale? sea difícil, ¿eh? No, prometo que va a ser difícil, porque cada plaza para esto sí que es un mundo y cada afición es un mundo. ¿A Diego la Ribera le tiene cariño? ¿O se le exige más por ser local? Yo creo que Diego... Las dos cosas. Yo creo que Ajá. Diego a la Ribera... Desde Molinito. desde Molinito le Minuto. debe, no le debe nada porque se lo ha ganado él, pero aquí empezó todo, podríamos decir, porque Diego era un torero que toreaba 1 o 2 festejitos, Sí. por decirlo así, en localidades de menos importancia. Aquí indultó a Molinito en 2007 y desde entonces no ha dejado de ir, por ejemplo, a plazas como Madrid. Ha sido un paso despacito, muy tranquilo, yendo mejorando poco a poco y consiguiendo los premios muy poco a poco, hasta que llegó Madrid y luego Bilbao. Y en Bilbao ya fue eso. Y a partir de ahí tenemos al torero que siempre sabíamos que tenía dentro, pero que por una o por otra razón no se le veía. No era conocido, ahora es conocido y muy reconocido. Sí, sí, totalmente. Y eso pesa. Por eso Diego sabe lo que tiene que hacer y está perfectamente mentalizado y sabe que la Ribera es una plaza importante. Hombre, en su momento, la Ribera, como bien decía, lo de Molinito fue un trampolín, pero que el que está arriba en el trampolín es el torero. No, claro. Y tiene que caer bien en el agua, como él ha caído bien en los ruedos y ha ido de éxito tras éxito. Bilbao, Madrid, y lo está demostrando en lo que he dicho antes, que se queda quieto, se cruza, hace el toreo natural que gusta hasta Curro Romero y a muchísimos más toreros, y que no somos toreros, somos aficionados, y ahí está, dándolo, y porque tiene, esto es un vino bueno. ¿Por qué es bueno? Porque tiene buenas uvas, pues porque es un buen torero, pues porque el tío, donde dicen en mi pueblo que donde hay mata sale patata, y aquí Total. había un torero que está saliendo ahora, lo que lleva adentro, como dice Luis, y nada más. Me voy a quedar con Pepe de tertulia, pero tengo que despedir a Luis porque tiene más compromisos, porque claro, el que sabe de toros aquí se tiene que marchar. Sí. Y antes de que se vaya, recordar, esta noche, la sí. cita, claro, porque te tienen que ver esta noche. Bueno, a partir de ¿No las seremos 10, un poco pesados? No, en- hablar de toros siempre está bien. A a partir de las 10 en 7 La Rioja Televisión, pues hacemos un programa, Grana y Oro, versión La Rioja, por decirlo de alguna forma, y ahí estaremos media hora aproximadamente pues analizando la corrida de esta tarde, del mano a mano de Ferrera y Urdiales con los toros de Zalduendo, y ahí esperamos a todos. Va a ser media hora, intentaremos hablar
todo lo que podamos de lo de esta tarde, examinarlo como la gente ya nos conoce, algunos de los que vamos a estar ahí, pues les esperamos, 10 de la noche. ¿De quiénes vamos a estar? 7 de La Rioja ¿Echa la Televisión. muleta? Pues hoy me parece que va a estar Pepe porque Muy estaba bien, comprometido vale. sin saber que tenía este compromiso anterior, y después pues va a venir también Carlos Lumbreras, un ganadero de Bravo de aquí, con el que ya tengo atado el compromiso, y creo que va a ser una tertulia interesante dentro de lo que podamos contar. Lo demás lo contaremos aquí. Claro, la cita a las 10 en las 7. No se la pierdan porque van a hacer un resumen estupendo de la corrida, y mañana Luis va a estar con nosotros. Nosotros seguimos hablando de toros, no se vayan a creer que nos vamos. Y no os vais a aburrir.